Concretamente yo trabajo en el área de estudios rurales y agrarios y también en la antropología de la salud. Lo que yo vengo a dar aquí son unas claves que yo creo que nos pueden servir como herramientas de análisis para el conflicto jornalero, precisamente de las jornaleras de Huelva, pero también otros conflictos jornaleros que se replican en todo el mundo. ¿Por qué estos conflictos jornaleros se replican? Porque precisamente el sistema agroalimentario se construye bajo una base de desigualdad. Entonces, como todo el sistema agroalimentario está articulado de esta forma, los conflictos jornaleros se van a ir replicando en todo el mundo, aunque por supuesto tienen especificidades según los contextos. Estos conflictos jornaleros yo creo que son interesantes estudiarlos porque precisamente evidencian el fracaso de este sistema agroalimentario y precisamente es interesante verlo desde una mirada crítica, desde una mirada analítica, para deconstruirlos y a partir de esa deconstrucción construir alternativas, en este caso desde la agroecología. Quería, en primer lugar, yo trabajo desde la concepción del riesgo, o sea, trabajo como el riesgo es un elemento estructural del trabajo de los jornaleros y las jornaleras. En el caso del cultivo de los frutos rojos, esto está muy marcado y vamos a ver cómo los principales factores son el riesgo económico, el riesgo social y el riesgo sanitario. Y estos tres factores se articulan entre sí, creando un contexto de vulnerabilidad muy grande para las trabajadoras. Hablo en femenino porque el contexto de Huelva está muy feminizado, el trabajo está muy feminizado y ahora intentaremos dar las claves de por qué, ¿no? En primer lugar, ¿qué entendemos como riesgo? En la investigación que estoy desarrollando planteo un concepto de riesgo que está ligado al peligro, porque desde el sistema, desde la economía, ¿no? A veces se da un concepto de riesgo como oportunidad. No, desde las ciencias sociales trabajamos como riesgo como peligro, ¿no? Entonces, precisamente, la definición que propongo es que el riesgo es un rasgo que caracteriza ese estado entre seguridad y destrucción, ¿vale? Y entonces el trabajo jornalero posiciona a las trabajadoras de la fresa en este contexto, constantemente entre la seguridad y la destrucción, ¿no? Es un estado de vulnerabilidad. Aquí esta imagen lo que quería plantear era precisamente eso, cómo a veces el concepto de riesgo se difumina, ¿no? Porque el riesgo, por ejemplo, de invertir en bolsa, pues se puede ver como, bueno, yo tengo un cierto riesgo, pero también es una oportunidad de que algo me salga bien. No, aquí el riesgo yo lo quería definir como algo que está situado y contextualizado, es decir, el riesgo está en el contexto de los frutos rojos en Huelva, y está situado dentro precisamente del sistema agroindustrial, ¿vale? Y es construido socialmente. O sea, no es algo abstracto que depende de la suerte, sino que lo hemos construido nosotros. El riesgo en las cuestiones sociales es construido por las sociedades, ¿no? Y como decía antes, el riesgo económico, social y sanitario se articula entre sí. Aquí quiero poner un ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, el trabajo con agroquímicos. Las jornaleras están expuestos al trabajo con agroquímicos. Vale, pues ese trabajo con agroquímicos está situado y contextualizado en el cultivo de los frutos rojos. Es construido socialmente, ¿por qué? Porque la sociedad decide quién se va a exponer a esos agroquímicos, cuáles van a estar regulados por ley, cuáles no, cuáles se van a permitir. Ese riesgo se está construyendo por parte de la sociedad, ¿no? Y se articula, es decir, el riesgo de trabajar con agroquímicos, yo me expongo a esos agroquímicos si estoy en un contexto de vulnerabilidad, riesgo económico. Yo también me expongo si estoy en un contexto de vulnerabilidad social, riesgo social. Y aparte, el riesgo sanitario, por supuesto, de trabajar con esos agroquímicos. Entonces ahí vemos cómo se articulan también entre sí. El caso del cultivo de los frutos rojos, yo quería señalar que me estoy refiriendo a un modelo que tiene 4 características básicas. Es intensivo. La mano de obra está altamente precarizada y en este caso también feminizada. Por otra parte, el objetivo principal es la exportación, con lo cual aquí hay una cuestión muy importante. El alimento, que es básico para la vida,
ha perdido su valor de supervivencia, de básico para la reproducción y para la vida, y se ha vuelto en un bien especulativo. ¿Por qué? Porque el objetivo principal es la exportación y el beneficio económico, con lo cual esto es una cuestión muy importante. Y también que tiene una alta necesidad de insumos externos. Es un modelo que no puede sobrevivir sin petróleo, sin alto gasto de los recursos naturales, etc. Bueno, me gustaría que fuera un poco más participativo, pero como por cuestiones técnicas no se puede, entonces yo doy mis chapas y ya después pues las cuestiones que os vayan surgiendo me lo planteáis en las preguntas, ¿no? En el riesgo económico, ¿qué es lo que yo quería señalar? Pues que precisamente los bajos salarios de estas jornaleras y el alto coste que tiene la vida las posiciona en un contexto de vulnerabilidad, es decir, están constantemente en la cuerda floja. ¿Y cómo salir de este círculo? Es muy difícil, porque precisamente una de las cuestiones que argumentan los defensores del modelo es que este dinero sirve como paliativo, ¿no? Y el otro día tuvimos una charla similar y salía, ¿no? Pero bueno, este dinero les ayuda a sobrevivir. No, generalmente lo que hace es que se mantenga su supervivencia, porque obviamente al modelo también le interesa que estén vivas, y el mínimo dinero como para que tengan para comer y tengan para seguir superviviendo, eso se lo van a dar, pero no les saca del círculo de pobreza, ¿no? Están contextualmente en un contexto de riesgo económico. Y precisamente esto es lo que interesa, para que sigan dependiendo de ese trabajo, ¿no? Salir de ese círculo es muy difícil. ¿Por qué? Primero, porque aquí también se articulan desigualdades. Desigualdades de clase, desigualdades de género, porque la brecha de género en la tenencia de la tierra está presente, y también, y esto lo quería señalar, es la desigualdad por etnia. No sé si conocéis la contratación en origen, no sé si os suena la idea. Vale, pues la contratación en origen es un acuerdo que se establece entre dos países, en este caso es España y Marruecos, cuando un país demanda mano de obra. En este caso España demanda mano de obra para la producción de la fresa de Marruecos. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la problemática migratoria asociada? Pues que precisamente dentro de las solicitudes de estas mujeres se piden que provengan de zonas rurales, es decir, las zonas rurales de Marruecos están altamente deprimidas, de un contexto de vulnerabilidad económica alto, y que además tengan hijos a su cargo. Aquí vemos cómo aparecen las desigualdades de género, ¿no? Porque la idea es que tengan una responsabilidad, que ellas tengan hijos a su cargo, menores que cuidar, y por tanto tengan que volver, porque la contratación en origen, digamos que ellas vienen, pero una vez se cumple el contrato, están obligadas a retornar, pero para asegurárselo psicológicamente, emocionalmente, pues piden que uno de los requisitos es que precisamente sean madres, para que tengan esa vinculación emocional y quieran volver, ¿no? Entonces vemos cómo en la propia jurisdicción está presente esas desigualdades por etnia, por género y bueno, por clase se ve claramente, pero viniendo de zonas rurales no altamente deprimidas. Y entonces yo quería mencionar aquí que precisamente aparecía en unas charlas y demás la idea de que el trabajo productivo, tal y como se ha construido en la sociedad capitalista, está ligado a unas manos, el trabajo productivo en la agricultura, está ligado a una mano de obra muy precaria tanto que antes, se decía, antes le traían con grilletes, es decir, antes le traían esclavos porque precisamente el modelo capitalista no había entrado en esos países, pero en tanto que el modelo capitalista también penetra en esos países y la demanda de recursos económicos, de dinero, esas personas la empiezan a necesitar, ahora ya es que precisamente se va a utilizar ese dinero como cadena para seguir perpetuando estos círculos, ¿no?, de dependencia. Y aquí quería resaltar el papel de las administraciones públicas. ¿Por qué? Por poner un ejemplo, en La Rendija, nuestra productora de
Nuestra agricultora de fresas en ecológico se llama Bea. Y bueno, Bea, ella es polaca y vino trabajando en el cultivo intensivo de los naranjos. Pues ella consiguió salir de ese círculo, ¿no?, que hablamos de dependencia del trabajo, gracias a una ayuda que apareció, en este caso por parte de la Junta de Andalucía hace ya años, en el que jóvenes trabajadores del sector agrícola podían pedir una subvención para poner un pequeño cultivo en agroecológico. Bueno, ella lo consiguió, pero vemos como el papel de las administraciones públicas es clave para ver cómo se quiere articular el modelo, pero además ella lo consiguió porque al ser polaca estaba dentro de la Unión Europea y tenía la posibilidad de tener la residencia, ¿no? Pero vemos como en el caso de las mujeres marroquíes esto no es posible, porque precisamente los contratos le obligan a retornar, con lo cual aquí se está generando un círculo similar al de la esclavitud, ¿no? Y el papel de los intermediarios. Aquí quería enfatizar en que las desigualdades se estructuran desde la base, pero van en relación a todas las relaciones de poder del sistema agroindustrial y van siempre de arriba a abajo. Por eso precisamente en las charlas con Bea nos enfatizaba también en que cuando ella intentaba vender ese producto, hasta que no consiguió canales cortos de comercialización y establecer realmente relaciones sociales con los propios consumidores, en tanto que ella era dependiente de los intermediarios, tenía una presión económica muy fuerte, porque los intermediarios le pedían siempre que bajara el precio de sus fresas en ecológico. Entonces vemos cómo aquí se articulan las relaciones de poder y cómo siempre el que está arriba presiona al que está abajo, ¿no?, a lo largo de toda la estructura del sistema productivo en la agricultura. El riesgo social, aquí quería enfatizar en algo muy importante, que es el doble trabajo que tienen las mujeres. Hemos dicho que el contexto de Huelva es un contexto altamente feminizado y aquí el concepto de trabajo en las mujeres es indisociable de los trabajos también de la vida doméstica, de la vida familiar y de los trabajos reproductivos. Y son trabajos que el sistema ha pretendido que estén invisibilizados, que no tengan el valor suficiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí se articulan los dos y en la charla con las jornaleras es muy interesante, en el trabajo que estoy desarrollando es muy interesante cómo ellas o sea, nosotros tendemos al desvincularlo, pero ellas lo unen, ¿no? Entonces ellas cuentan como: sí, yo tenía que dejar a mi hijo con mi madre, me iba corriendo al trabajo, no me había quitado los guantes, ya estaba recogiéndolo. A veces otras cuentan que se lo llevan al trabajo y lo tienen que esconder cuando vienen los inspectores, pero no tienen con quién dejarlo y que cuando llegan a sus casas tienen que ponerse a lavar la ropa, a preparar la comida. Entonces vemos cómo se intensifican su trabajo en la producción, porque es una producción intensificada, pero su trabajo también está intensificado en el hogar, con lo cual es un doble contexto de explotación de sus cuerpos, pero también de sus mentes, ¿no? Y vemos como ese cansancio también, ellas cuentan que cuando están en la temporada, el único tiempo libre que tienen lo usan en dormir. Vemos como ahí también se crea un aislamiento social y eso también evita, por ejemplo, que se asocien para crear, ¿no?, movimientos de demandas colectivas, ¿no?, porque precisamente sus cuerpos están agotados. Y además, las dificultades que tienen para acceder a las prestaciones sociales, porque o bien no están dadas de alta, o si lo están, no pueden acceder a todas las prestaciones. Y en el contexto de las jornaleras migrantes, esto se intensifica. Y aquí quería resaltar el caso de una mujer que, bueno, ella llegó de Marruecos y tenía 6 años de trabajo aquí en el cultivo de la fresa. ¿Qué pasó? Le diagnosticaron un cáncer de mama, pero ni el sistema público sanitario español se hacía cargo porque decía que era de Marruecos, no tenía nacionalidad y además en el momento que terminara el contrato, por ley ella tenía que volver, con lo cual ellos no se hacían cargo y Marruecos decía que ella estaba cotizando en la Seguridad Social española y por tanto no estaba trabajando en Marruecos y se tenía que hacer cargo España.
eso, los acuerdos, ni está especificado y al final las trabajadoras quedan en un limbo, ¿no?, que las lleva todavía a un riesgo social mayor. Y vemos además aquí cómo se articulan los tres riesgos. El hecho de que ella le diagnosticaron un cáncer de mama le hizo que no pudiera seguir con el trabajo y quedó en un contexto de vulnerabilidad económica, ¿no? La vulnerabilidad social está clara y, por supuesto, la vulnerabilidad sanitaria. Y pasamos a el riesgo sanitario, y aquí yo quería hacer hincapié en que desde las ciencias sociales, que es desde el ámbito que yo trabajo, desde la antropología, no podemos identificar si, por ejemplo, el trabajo con agroquímicos conlleva cáncer, por ejemplo, porque esa no es nuestra especialidad, pero sí creo que es interesante que se pueden analizar cuáles son las desigualdades, por ejemplo, que estructuran el sistema sanitario, qué imaginarios existen alrededor de la salud y el de la enfermedad, quiénes están más predispuestos a tener esos contextos, ¿no?, de riesgo en el trabajo, qué prevenciones se toman. Creo que todo esto se puede estudiar desde las ciencias sociales, ¿no? Entonces, vemos también a lo largo del trabajo cómo los altos riesgos económicos y sociales hacen que los riesgos sanitarios se asuman o se naturalicen. Lo explico. Repiten mucho las mujeres que el trabajo agrícola es durísimo, es el peor, pero al menos no tenía hambre, al menos tenía pan. O sea, vemos como ese contexto de vulnerabilidad económica y social hace lo que explicábamos antes, esa dependencia del trabajo. El trabajo no da la libertad, al contrario, esclaviza y, por tanto, los riesgos sanitarios tienden a asumirse. ¿Por qué? Porque yo tengo que seguir trabajando aunque sepa que ese trabajo va a hacer que mi cuerpo se dañe, ¿no? Las mujeres están en situación de mayor vulnerabilidad por esa posición de riesgo económico y social, pero también desde el punto de vista científico hay estudios que demuestran que son mayor bioacumuladoras de tóxicos por la cantidad de ácidos grasos que tienen en sus cuerpos, ¿no? Son las investigaciones de Carmen Valls, de Nicolás Olea, y también precisamente porque hay poca especificidad en las cohortes de investigación. Y una cuestión que hay una alta tasa de infartos en el trabajo agrícola. Bueno, estos estudios están diciendo que precisamente asociado también a la intensificación, al estrés que sufren, no podemos afirmar que del trabajo con agroquímicos, pero bueno, hay bastantes factores y hay una alta tasa de infarto. Precisamente en el infarto, y esto es algo que nos afecta a todas, ¿no?, el diagnóstico ha sido siempre ligado a los síntomas de los hombres, ¿vale? Entonces, el diagnóstico que se hace del infarto es que te duela el brazo, ¿no? Es lo típico de te va a dar un infarto cuando se te duerme el brazo, ¿no?, derecho. Pues se sabe que las mujeres, aunque sufren menos infarto, mueren más, precisamente por la falta de especificidad en las cohortes de investigación. Y es que la sintomatología de las mujeres es diferente, suele estar asociada, ahora ya se va poniendo poco a poco el foco, ¿no?, y suele estar asociada a dolores en la parte de la boca del estómago, ¿no? Pero claro, hasta ahora no había esa especificidad en las cohortes de investigación y por tanto estaban en un contexto de vulnerabilidad mayor. Y aparte, el acceso al sistema sanitario. Y aquí quiero hablar de las desigualdades por etnia. Y es que vemos en los trabajos que las mujeres migrantes no solo se encuentran, en este caso las trabajadoras marroquíes de la fresa, no se encuentran solo con barreras lingüísticas, con barreras idiomáticas, sino también con barreras simbólicas y culturales. Cómo vemos el cuerpo nosotros, cómo los ven ellas, cómo, por ejemplo, es el acceso, ¿no?, a su cuerpo, ¿no? Hay un choque ahí simbólico y cultural muy grande, que si no se tiene en cuenta, influimos en que ellas rechacen, ¿no?, esa asistencia sanitaria y que además se les ponga en un contexto de vulnerabilidad mayor. Además, y esto afecta al conjunto de las mujeres que trabajan en la fresa,
hay una alta medicalización de las pacientes, y es que la mayoría de las dolencias suelen ir asociadas a dolores en la espalda y a dolores en los huesos. Dolores en la espalda porque tienen que estar agachadas durante muchísimas horas, y dolores en los huesos por el calor que hay dentro del invernadero y la humedad, ¿no? Entonces, lo que se tiende es precisamente a que se medicalicen no para ir a la raíz del problema, sino para que se duerma ese problema y poder seguir trabajando, lo que hace que al final se vaya agravando cada vez más, ¿no? Y también la eventualización del trabajo, es decir, se termina la temporada de la fresa, evita y va de enero más o menos a mayo, junio, y cuando se termina la temporada, ¿qué pasa? Que ellas siguen teniendo esos síntomas, y muchas veces ellas no son conscientes de que esos síntomas provienen del trabajo, porque, por ejemplo, las dermatitis, que es ocasionada por estar en contacto con esos productos, ¿no? Ellas la siguen teniendo cuando termina el trabajo. Entonces, la cronificación, que es algo que, si os interesa, resalta mucho Carmen Valls, es algo que evita que ellas precisamente lo asocien con el trabajo agrícola, y además que también se puedan hacer estudios específicos que lo puedan vincular. Y además que no haya un seguimiento médico también durante el trabajo. Y analizar la estructura del sistema, precisamente del sistema sanitario y cómo está articulado, es importante también para poder capacitar a los profesionales. Y esto quiero que lleve a 3 conclusiones importantes, que es que el componente del riesgo económico, social, sanitario, es estructural del trabajo del cultivo de los frutos rojos, pero de la clase jornalera en general, porque todo el sistema alimentario está construido sobre una base de desigualdad, principalmente desigualdades de género, de etnia y de clase. Y como se estructura por completo así, pues el contexto de riesgo y de vulnerabilidad de los trabajadores, en tanto que vayan bajando en esa pirámide, va a ser mayor. Que las desigualdades de género y las de clase y de etnia se articulan entre sí, ¿no? Como hemos estado viendo con estos ejemplos, y que precisamente se hacen necesaria la búsqueda de alternativas que pongan en el centro la vida, ¿no? Y que reformulen todos los paradigmas y toda la simbología que se ha estructurado desde el sistema agroalimentario hegemónico. Y aquí aparece la agroecología, y yo creo que, como yo he intentado deconstruir el sistema agroalimentario hegemónico, mi compañera Leti, no sé si nos puede hablar de cómo podemos construir la alternativa, ¿no? De construir construyendo un poco. Entonces, he intentado ir rápido precisamente para que el turno de preguntas sea mayor, ¿no? Y que pueda ser más un debate y un coloquio que un monólogo. Así que bueno, te doy paso, creo que te tengo que dar el... Hablar fundamentalmente de lo que me interesa, que es de agroecología y ecofeminismo, ¿vale? Radical además. No, yo no me voy a andar un poco por las lindes. Creo que el sistema capitalista de producción agroalimentaria no funciona, o sea, no solo no funciona, no alimenta a nadie, no alimenta a las personas, no resuelve la necesidad de alimentación. Entonces, empezando por ahí, pues tenemos que reventarlo, ¿no? Reventarlo en el sentido de vamos a deconstruirlo ideológicamente, lo que queramos, y a construir un sistema nuevo. Pues como terminaba ya diciendo, lo ecológico, pues los parches yo no creo que podamos ponerlos a este sistema, porque es estructural a este tipo de producción la explotación, y ahí me meto un poco en la visión ecofeminista, la explotación de los cuerpos de las personas y de la vida ecológica, digamos, porque no puedo especificar en explotación de otros seres vivos, plantas, animales, inertes, agua, suelo, o sea, minerales. Es intrínseco a este sistema esos 2 tipos de explotación, ¿no? A los cuerpos de las personas y a la naturaleza. Y esto es algo de Federici, a mí me gusta mucho, no sé si conoce a Silvia Federici, lo digo por ser italiana, básicamente una tontería, pero esta mujer, así como desde
el comunismo de Marx, hablaba de la acumulación histórica del capitalismo, ¿no? de esa renta un poco nunca pagada, ¿no? de esa plusvalía que no se le pagó a nadie nunca por una cuestión de clase, ¿no? del trabajo de explotación. Por ahí nos hemos enriquecido y por ahí el capitalismo dice que crece, porque hay muchísimo trabajo no valorado. Federici incorpora que esa acumulación fundamentalmente viene del trabajo de explotación absoluto sobre los cuerpos de personas de otras etnias, otras culturas, otros territorios, ¿no? La explotación esclava, ¿no? Es lo que decía ella, la esclavitud permanente que ha habido durante siglos y siglos construyendo al norte capitalista, y en todo el mundo a los cuerpos y los cuerpos, la energía y las capacidades y habilidades que han aportado las mujeres a este sistema y que en ningún momento ha entrado en la contabilidad, porque si eso entra en la contabilidad no hay manera que crezca el sistema capitalista y se genere dinero, porque si hubiera que pagar todo eso no salen las cuentas. Pero además no salen las cuentas y mucho menos si incorporáramos todo lo que hemos extraído del medio natural y todo lo que supone la no regeneración de los sistemas naturales. Porque si tuviéramos que pagar, no sé si os suena, desastres como el de Alcoyas, ¿no? que terminaron yéndose y no pagando la cuenta de lo que había pasado. Evidentemente eso no se puede pagar. O sea, si el sistema capitalista asumiera todo el coste económico de la destrucción, ¿no? y sobreexplotación de la naturaleza y la sobreexplotación de los cuerpos y de las personas que sostienen desde su trabajo el sistema, pues no habría sistema capitalista básicamente. Entonces, este sistema, nos centramos en el sistema agroalimentario, está basado, como bien decía Alba, en una dinámica jerárquica, ¿no? de relaciones de poder, en los que la base de esa jerarquía es la que sostiene, ¿no? y se pone en riesgo y sostiene con sus cuerpos y asume la gran parte de las tareas más duras, ¿no? y de los cuidados fundamentalmente de reproducción del propio sistema, ¿no? toda la reproducción que tiene que ver, que viene del mundo natural, la que nos permite vivir, y la reproducción que supone lo que han hecho las mujeres toda la vida, que ha sido cuidar, sostener emocionalmente los cuerpos, ¿no? y físicamente los cuerpos de todos los que decían que se iban a trabajar y luego volvían, ¿no? Esto lo han hecho las mujeres y la naturaleza. Esto es una visión, esto es un aporte desde el ecofeminismo. Cuando nos dicen esto del eco y el feminismo, ¿qué es? Pues esta es la conexión del ecofeminismo básica. Feminismo está hablando de el centro de la vida, de la reproducción de la vida, la han puesto las mujeres en este planeta por una cuestión de dedo, vamos, de que nos han dicho. Yo no creo que sea algo esencial, ¿no? que nos venga por genética, nosotras sabemos cuidar más que ellos. No, ha sido un rol, ¿no? como construido a lo largo de mucho en la historia, y sobre todo en el norte, ¿no? Pero sí que ha habido una relación muy fuerte en lo que tiene que ver con la explotación y ha sido a la par, ¿no? de la naturaleza y de los cuerpos. Entonces, desde ahí el ecofeminismo, ¿no? como, venga, voy a dar una caña y lo que aportamos, ¿no? mirando la realidad desde este punto. Pues lo que aportamos es que tenemos que cambiar radicalmente esta mirada, ¿no? O sea, no podemos seguir mirando que los sistemas funcionan o que las decisiones que tomamos para ganar dinero y no sé qué sigan invisibilizando todo lo que sostiene esto, ¿no? Sino que tenemos que mirar realmente a lo que sostiene la vida. O sea, cuando hablamos de quién está produciendo la fresa, vamos a ver todo lo que implica producir fresa, ¿no? No podemos decidir, como comentabais, el precio final de la fresa, ¿no? O sea, que si aumentamos el precio final de la fresa y además la hacemos ecológica y disminuimos un poco el impacto ecológico, inmediatamente, al principio de la cadena, la cosa va a funcionar. Pues no es así. En medio de la cadena se va a quedar mucha más gente con dinero, eso seguramente es así,
que yo me muevo mucho, ¿no? Mucho. A ver si qué. Venga, no, tú eres el técnico. El precio no puede seguir dominando, ¿no? O rigiendo las decisiones que tomamos. Esto es intrínseco, ¿no?, al sistema capitalista y al sistema agroalimentario. En el centro está la producción capital, el crecimiento económico, y las decisiones se rigen en función de esto, ¿no?, de maximizar el beneficio. Y esto no responde, se supone, al interés de lo que tenemos de la vida, que es satisfacer necesidades básicas para seguir viviendo. Resulta que si nos regimos por el precio, el sistema no va a mejorar, porque sí, ¿no? El sistema de producción agroalimentaria de los frutos rojos en Huelva es que lo tiene todo, ¿no? Lo tiene todo. Y la producción ecológica, por sí misma, no lo va a resolver mirando solo a una cuestión de insumos, ¿no?, de químicos. Podría disminuir un poco el impacto, pero las que hemos estado allí por ahí cerca, va a disminuir químicos, básicamente, en el entorno, pero la estructura de monopolio, de monocultivos, la estructura económica de quién se está llevando los beneficios, ¿no?, quiénes son los empresarios, quiénes trabajan, tal, todo eso no se va a modificar simplemente porque retiremos algunos químicos. Los plásticos yo creo que los van a seguir utilizando igual, o sea, la dinámica de producción de residuos es increíble, y eso en ecológico yo creo que también se sigue usando. Con la historia que, por otro lado, claro, desde el ecofeminismo, si miramos no el precio, sino vamos ahí un poco a ver qué necesidades estamos no resolviendo produciendo la fresa de esta manera, o sea, para sostener nuestra vida y la de las personas que trabajan en la fresa, ¿qué necesidades? Entonces, vamos a ir para allá, entonces. Vamos a redefinir qué concebimos como una necesidad vital, para mí, para ti, para todas mis compañeras, porque claro, si solo hablo de las mías, ¿no?, de lo que yo necesito comer arándanos frescos todos los días para mi sistema inmunitario, pues acabamos. Vamos a hablar de qué necesitamos, como colectivo, como comunidad, Claro, es mucho más fácil hablar de esto en pequeñas comunidades que si tenemos que hablar con los alemanes. Pues los alemanes a lo mejor quieren fresa ahora, pero no, estamos hablando de nuestra comunidad, donde se está produciendo la Huelva, en Huelva la fresa o los arándanos. Esta gente te dirían que no necesitan arándanos y fresas. La gran mayoría de los arándanos y la fresa no se están quedando allí, no se la están comiendo ellas. Y si se las comen, desde luego, es el residuo del residuo, ¿no? Todo sale fuera, todo se exporta, no se está mirando realmente qué se necesita para alimentar una comunidad, ¿no? Y si pensamos en comunidades alimentarias, ¿no?, vamos a ver qué necesitamos. Pues para empezar necesitaríamos diversificar en cultivo, diversificar en nutrientes. ¿Cuántos nutrientes somos capaces de producir en esta provincia? Pues ya ves, Huelva tiene una capacidad, porque siempre lo ha tenido, igual que Cádiz, esta Andalucía, es en ese sentido infinita, porque hay muchos ecosistemas diferentes, podríamos adaptarlo muy bien a una diversidad de producción que tendría mucho que ver además con lo que estamos de moda, diversificar mucho nuestra alimentación, porque queremos muchos nutrientes diferentes, ¿no? No queremos comer todos los días lo mismo. Pues resulta que tenemos una tierra maravillosa para eso. Y si seguimos en monocultivo, para maximizar beneficios, pues claro, ¿por qué el sistema agroalimentario intensifica y decide poner monocultivos? Energéticamente y a nivel de impacto es tremendo, o sea, acaba con cualquier espacio, ¿no?, y medio natural. Pero sin embargo, en cuestión de rentabilidad, ¿no?, de la contabilidad económica, pues muy rentable. El otro día hablaba yo con un agricultor, un vecino mío, y me decía, ante la propuesta mía de volver a hacer el melón de secano, y él decía, pero ¿cómo vamos a volver al melón de secano? Porque
porque el melón de regadío pues que saca muchísimos kilos. Es que el año que yo lo puse saqué, no sé, 15.000 euros por hectárea. Ellos hablan de euros por hectárea, ya ni siquiera de kilos por hectárea. Y bueno, ¿y eso cuántos años? Bueno, eso fue un año. Bueno, ¿y al año siguiente? Pues nada, pues claro, ya es que al año siguiente ya no me pagaban lo mismo. Vale, entonces, ¿qué pasó? No, pues lo tuve que dejar, no, ya no sembré más melones, ya después empecé con los cochinos. Vale, esto es lo que pasa en el sistema, ¿no? O sea, se está todo el rato presionando, además, al supuesto agricultor, que es un empresario, para que intensifique, para que le salgan las cuentas, pero es un sistema tan vulnerable, ¿no? No solo el de la vulnerabilidad, es un sistema en sí mismo vulnerable a que cualquier cosa que cambie aquí, pues puede hacer caer el sistema todo el rato. Una de las cosas que me venía también con la fresa, durante la pandemia se puso de moda, bueno, el fruto rojo y sobre todo el tema del arándano no cayó demasiado porque salió alguna investigación o artículo científico que el arándano era buenísimo para el sistema inmunitario. Entonces dice que tuvieron de repente como un subidón de ventas de esto que les salvó el tiempo del confinamiento sobre todo, ¿no? Y al mismo tiempo las mujeres dentro de los invernaderos y así, pues decían no tenían ni agua para lavarse, no les dejaban moverse a los espacios de lavarse, no sé qué, no tenían hidrogel, hasta el final no les tuvieron mascarilla y decía, y nosotros estamos manipulando los frutos, las cajas de la gente que está diciendo que esto se lo toma para tener sistema inmunitario mejor. Bueno, pues esto es, ¿no? A mí me lleva esto a... estamos comiendo lo que nos alimenta y cómo nos estamos alimentando, ¿no? Otra pregunta para mí muy ecofeminista. ¿Qué es lo que me alimenta? ¿Qué nos está alimentando? Pues, aunque sea ecológico, ¿me alimenta? Bueno, pues si me viene de manos de personas que están explotadas, ¿cómo me voy a alimentar, no? O sea, y algo estructural del capitalismo, para que esto funcione, otra cosa es que demos la espalda a esto y que no estemos informadas, que no veamos, ¿no? Que esté permanentemente invisibilizado. Que esto lo tenemos a las puertas de nuestra casa y no nos levantemos en contra de esta explotación tan brutal, ¿no? Entonces, cuando nos hablan de que nuestras decisiones como consumidoras, me vuelvo otra vez al sistema de poder, nuestras decisiones como consumidoras las establezcamos en relación a lo barato o lo caro, pues nos están diciendo no mires nada más. Yo te voy a decir el único espacio de decisión que tú tienes. Sin embargo, nos dicen que el consumo, tenemos el poder de consumir. No, porque no tenemos ninguna información, nadie nos da esta información, ¿no? De cómo se configura toda esa cadena de producción, que no de alimentación, ¿no? Entonces, a ver, yo tenía un guión y todo, pero es que me lío. Hay como algunas cositas que no me gustaría que se me pasaran, como pildoritas, que a mí me parecen súper importantes. Polanyi, que decía, cuando lo esencial para el desarrollo de la vida se convierte en mercancía, el mercado destruye a la sociedad. La alimentación, el alimento es una mercancía. Y mientras se trate como mercancía, no nos va a alimentar, no nos va a resolver y a satisfacer la necesidad fundamental, que es de supervivencia, ¿no? Y salía del otro día la pregunta de por qué las mujeres en el sector de la supervivencia, tanto, ¿no? Decía Sassen que las mujeres en el sector de subsistencia han contribuido a la financiarización del sector modernizado. Básicamente lo que he dicho, las mujeres, el trabajo esclavo de las mujeres han estado contribuyendo y financiando
al capitalismo, ¿no? Y este desarrollo, ¿no? Entonces, cuando decimos ¿a qué otro sistema? Bueno, pues otro sistema en el que todos los trabajos sean valorados, y que sean valorados no significa que sean monetizados, ¿no? O sea, el gran problema que tenemos es que todo lo que no sea monetizado no existe. Entonces, a esto le tenemos que dar la vuelta. ¿Es posible que el sistema monetice la cantidad de trabajos de cuidado que desarrollamos al cabo del día y del año para sostenernos? Seguramente es imposible, pero sí podemos darle valor, podemos ponerlo en el centro e incorporarlo, dándole, bueno, el lugar que corresponde, ¿no? Espacios de cuidado dentro de los propios trabajos se pueden tener. De hecho, hay muchas experiencias. Claro, voy a ir metiendo yo mis pildoritas. Pues mis pildoritas, yo me dedico, ¿no?, al cultivo de la tierra. Pues hay cuestiones básicas de autocuidado que yo lo tengo en cuenta. Sé que si esto no lo tengo en cuenta, yo no soy capaz de trabajar productivamente, ¿no?, de cierta manera. Pero es que en relación a cómo me relaciono con los consumidores, consumidoras, ¿no?, de la gente que se come la verdura que sale de mi huerta, cuando yo necesito apoyos y cuidados, yo los tengo que pedir. Y la gente tiene que darse cuenta que esto lo necesito, ¿no?, para funcionar. Y que esto además entra en una relación de feedback. Si yo estoy bien, tú te aseguras tu alimentación. Si tú me aseguras la vida, tú te aseguras la tuya, ¿no? Esta es la reciprocidad en la que andamos cuando salimos de esa lógica de mercado. No me aseguras a mí por pagarme mucho dinero, sino más bien por hacer que el sistema que hemos creado me estabilice a mí, ¿no? Y pues eso, no me genere situaciones de estrés o condiciones en un momento dado de excesivo trabajo que no puedo, o de soledad, ¿no?, de aislamiento. Para mí, sentirme en colectivo, sentirme que la gente en un momento dado pueda escucharme, pueda entender qué necesidades hay para sobrepasar un problema, como este año, por ejemplo, dificultades con el tema del agua. El cambio climático ha llegado y tenemos problemas con el agua, entonces poder hablarlo con todas las personas que se alimentan de mi huerta y buscarle opciones, y que la gente además apoye, ¿no?, pero apoye de muchas maneras diferentes, pues es la única manera, ¿no?, de poder, pues eso, incorporar el cuidado en un sistema para que se haga sostenible. Porque si no, yo me marcho, yo cierro el chiringuito y me voy, ¿no? Y si... Bueno, es que me voy a ir... otra cosa, sí, es que me voy saltando y si no... cuando estábamos hablando de la... Ay, es que quiero decir muchas cosas. Es que hay una teoría que me gustó mucho leerla, la teoría de la ecología del mundo, ¿no?, del por qué, que hablábamos por qué los alimentos baratos, ¿no? Y porque, bueno, estamos cada vez más, ¿no?, podemos comprarnos o tener dinero para comprarnos un móvil última generación, no sé qué, pero sin embargo vamos a escatimar en 5 céntimos entre una manzana golden y una no sé qué, me voy a por la barata, ¿no? Porque hemos ido quitando el valor a los alimentos, que es lo más básico, ¿no?, y lo que necesitamos todos los días. Y este hombre decía que cada fase de la acumulación del capitalismo cuenta con la apropiación de naturalezas baratas. Y él hablaba de 4 factores baratos dentro de estas naturalezas baratas, que eran el trabajo, la comida, las materias primas y la energía. Fijaos, o sea, me parece las 4 cosas que sustentan todo, ¿no? Y sin embargo es en lo que se puede, en lo que el capitalismo pone el foco para bajar el precio. ¿Sí? Claro, a mí me venía... para que estos factores sean baratos, todo lo que reproduce
a estos trabajos tienen que ser baratos. Entonces, en el caso del trabajo, pues para que el trabajo sea barato, la mano de obra tiene que ser barata. Cuando pudo serlo esclava y no se le pagaba, mientras más barato, más precario, con más condiciones de vulnerabilidad para que pueda mantenerse en esa situación, ¿no? Pues el capitalismo lo va a intentar, porque tenemos que bajar el precio, lo que nos cuesta el trabajo. La otra naturaleza era la comida. Claro, algo que sustenta la producción de comida, de alimentos, que es la naturaleza, ¿no? Entonces, si tenemos que reventar un suelo, ¿no? O destruir bueno, para mí es que es lo más importante del suelo, o contaminar el agua, eso no lo vamos a contar, ¿no? Eso no entra en la contabilidad de ningún tipo, de ninguna manera, quiero decir. Porque para bajar el precio de los alimentos hay un montón de cosas con las que contamos de base fundamental, lo que pone la base a la producción de alimentos, que eso no se le pone ningún precio. La calidad del suelo, la destrucción de biodiversidad, la eliminación de vegetación, ¿no? Bueno, la contaminación del agua, o no solo la contaminación del agua, como se está reduciendo enormemente el agua disponible, dulce, que tenemos, ¿no? Para producir la alimentación, con lo cual no estamos incorporando las dificultades que vamos a tener para seguir produciendo alimentos a cortísimo plazo ya, ¿no? Eso no se mete no se incorpora en esa contabilidad. Entonces, la comida vamos a intentar que siga siendo barata de este modo, ¿no? Con las materias primas igual. Las materias primas, a ver, en esta acumulación del capitalismo, cuando las materias primas no han sido robadas, ¿no? Se ha explotado medio mundo, se ha robado todo y más por todo el mundo y se han destruido medios, ecosistemas, paisajes, que allí, después de coger, allí he dejado, el capitalismo las empresas, ¿no? Y toda la riqueza que se ha generado no ha devuelto nada, no ha hecho nada por regenerar aquello, para dejarla en unas condiciones medio, bueno, que se autogeneren, ¿no? La mayoría, no sé si sabéis, habéis visto alguna vez el paisaje de Río Tinto, ¿no? O en Huelva, a los pies de la producción de Huelva, pues el Río Tinto mismo, los fosfoyesos y, bueno, las miles de cosas que hay por haber tenido ahí 50 años de producción intensiva de químicos, de industria química básica y de hace 30 o más años de producción intensiva de fresa, ¿no? Yo he visto morir peces en las lagunas dulces de Palos de la Frontera, ¿no? Allí los ambientólogos en su momento nos íbamos a ver todas estas cosas y esto ocurría, ¿no? Había permanentemente lisiviaciones cuando estaba el momento fuerte de los químicos en la fresa. Y el otro factor barato es la energía. Claro, la energía ha sido probablemente de las cosas, ¿no? Con la energía fósil, la energía procedente del fósil, lo más subvencionado que hemos tenido para que se haya dado el crecimiento económico exponencial que se ha dado en la segunda mitad del siglo XX y ya lo que llevamos del XXI, ¿no? Nadie puede evitar pensar que sin esa energía fósil no hubiese sido posible. Y esto ha estado subvencionado, aparte por el dinero del capitalismo, porque hace miles de años, bueno, no sé, se me van los años, quedaron ahí en unas condiciones estables y no sé qué para que se formara ese tipo de fósil y que esas condiciones no se han vuelto a dar. Es decir, que cuando esto se agote, se ha agotado, ¿no?
Y esto en la economía, en nuestra contabilidad, nadie incorpora la finitud de un recurso y tampoco lo que necesitamos para sustituirlo, y si es posible sustituirlo, que parece, vamos, yo estoy convencida de que es imposible que este sistema se sostenga si no existe este recurso fósil, ¿no? Con energías renovables no somos capaces ahora mismo de mantener el sistema como lo hemos conocido, ¿no? O como lo estamos conociendo. Bueno, pues con todo esto, yo ahora me voy un poco a lo mío, me voy a la idea lo estructural del sistema agroalimentario lo tenemos que cambiar, ¿no? Yo me pongo muy heavy diciendo hay que reventarlo, porque me gusta mucho algo que dice Yayo Herrero, que dice este sistema capitalista le ha declarado la guerra a la vida. Y claro, pues de alguna manera es que ante una guerra, nosotras, ¿cómo nos defendemos, no? Pues con vida, y la vida, regenerar vida, pues tiene que ser desde luego haciéndose hueco en ese sistema que es destructivo totalmente. Para mí esos huecos, no solo para mí, para mucha gente, pues vienen desde esa visión del ecofeminismo, de que no somos entes individuales que podemos crecer solas, sino que estamos permanentemente en dependencias, dependemos unas de otras, interdependencias entre personas, entre especies, y ecodependientes, ¿no? Dependemos claramente de ecosistemas, de una ecología en la que estamos insertas. No podemos ya seguir con esta filosofía que nos dijo que la naturaleza estaba ahí y el mundo de los humanos, las ideas y tal, estaban aparte. O sea, yo creo que fundamentalmente somos una, ¿no? Lo que está dentro está fuera, lo que está fuera, digo, está dentro, y entonces en nuestros cuerpos se evidencia todo lo que estamos haciendo por fuera. Entonces, ya desde una visión agroecológica, la agroecología conecta con esto no solo podemos hablar de sistemas ecológicos, sistemas y producción, una técnica de producción concreta más ecológica, sino que tenemos que insertar en los sistemas de producción todo lo que es, todos los aspectos sociales, económicos, políticos, ¿no? de los territorios. Relocalizar, volver a irnos recuperar estos territorios, porque alguna vez estuvimos allí, o sea, no siempre hemos estado a miles de kilómetros, ¿no? Donde se produce, donde se consume, ha habido, y todavía mi padre tiene memoria de que lo que producía se comía en el territorio. Entonces, esto es ahora mismo como una imposición, ¿no? Del final, espero que sea del capitalismo. La imposición es relocalizarlo porque nos va a faltar energía, porque la energía se va a volver muy cara, porque los recursos, las materias primas cada vez están más caras y más lejos, con lo cual va a ser más difícil traerlas y sobre todo con menos energía, y por ya una cuestión social, ¿no? y ecológica, porque tenemos que restaurar los sistemas que hagan sostenible nuestra alimentación y socialmente construir relaciones más igualitarias, más de respeto, de compañerismo, de cuidados, que nos permitan sostener un poco no, sostener la vida, ¿no? Y poner la vida en el centro de nuestras decisiones. No sé si callarme y hablamos un poco más. Es que al final no hablo mucho de mi sistema. Si os interesa, pues luego os hablo de nuestras propuestas y nuestros pequeños sistemas alimentarios y de cómo yo lo hago. Pero vamos, no sé, si os interesa. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, ven tú también, a la huelga, bien, a la huelga, a mí. Yo por ellas, madre.
por mí. Contra el Estado machista nos vamos a levantar. Vamos todas las mujeres a la huelga general, a la huelga 10, a la huelga 100. La cartera dice que viene también a la huelga 100, a la huelga 1000. Todas a la huelga vamos a ir. Se han llevado a mi vecina en una redada más y por no tener papeles ahí la quieren deportar. A la huelga 10, a la huelga 100. Esta vez queremos todo el pastel. A la huelga 100, a la huelga 1000. Todas a la huelga vamos a ir. Trabajamos en precario, sin contrato y sanidad, y el trabajo de